Olá, eu estou aqui com a Helen Torres e a gente vai conversar um pouquinho sobre o programa do próximo ciclo de leituras em Humosidades que a Helen está preparando e que começa no dia 21 de junho. Então, eu queria, um pouco antes da gente começar, contar o que é esse programa. A gente vai ler o Manifesto Ciborgue, da Donna Haraway, e o título desse ciclo de leituras é Cyborgs Not Dead, Pensar com o Manifesto Ciborgue no Esturro Luceno. E a proposta da Helen para esse ciclo de leituras é descrita em 2 parágrafos que ela escreveu. Eu vou ler esses parágrafos agora para a gente começar a nossa conversa. No início dos anos 80 do século passado, a Socialist Review encarregou a Donna Haraway, então professora de História da Consciência da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, a escrever 5 páginas sobre as prioridades do feminismo socialista na era Reagan. Face à onda tecnofóbica de parte do movimento feminista da época, que via a feminilidade como uma característica natural das mulheres e reivindicava a natureza como lugar da mulher, a Haraway prepara um composto no qual ela faz germinar uma de suas figuras bastardas mais polêmicas, o ciborgue, uma entidade surgida da implosão de natural e artificial, sujeito e objeto, máquina e organismo, dinheiro e vidas, narrativa e realidade, natureza e cultura. Desde então, a gente tem repetido ad nauseam que preferimos ser ciborgues do que deusas. Mas a gente não consegue deixar de mirar o mundo pelas lentes cartesianas. Um sujeito ativo que enfrenta um objeto inerte, uma realidade representável separada de ficções inocentes, uns humanos tecnologicamente poderosos face a uma natureza doente que temos que resgatar. Segundo o compromisso das humosidades de pensar coletivamente, e aproveitando que a Helen está fazendo uma nova tradução para o espanhol do Manifesto Ciborgue, a gente pensou então em 4 sessões em que a gente vai puxar alguns dos fios desse livro, colocando-os em conversa com outros textos da Haraway e outras autoras com as quais a filósofa tece o seu pensamento. Bom, eu queria apresentar a Helen Torres. Essa é a segunda vez que a Helen colabora com as humosidades. No início do ano, ela fez uma oficina e agora nós vamos fazer um ciclo de leituras. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a trajetória da Helen Torres. Bom, a Helen nasceu no Uruguai, se criou na Argentina e vive na Catalunha desde 91. Ela estudou Ciências Políticas na Universidade Nacional de Rosário, fez um mestrado em Cooperação e Desenvolvimento na Universidade de Barcelona e fez um mestrado com proficiência em Sociologia na Universidade Autônoma de Barcelona. Também estudou inglês, roteirização de filmes e dramaturgia. Trabalhou na universidade como professora e pesquisadora, na rua fazendo circo e teatro, em escolas e ONGs, dando aulas de inglês e workshops. Ultimamente, ela colabora especialmente com editoras e com projetos de pesquisa em tarefas de tradução e edição, com universidades e entidades culturais, através de cursos e conferências, com museus, centros de arte, centros sociais na concepção de programas culturais e de divulgação científica, e através da facilitação de oficinas de fabulação especulativa. Ela publicou vários artigos e alguns livros, ela traduziu alguns trabalhos da Donna Haraway, o Testigo Modesto Segundo Milênio, o Manifesto Esturro Luceno e o Seguir com um Problema e o Generar Parentescos en el Esturro Luceno, reproduzindo na Justiça Multiespécies. Graças a Haraway, a Helen conheceu a ficção científica feminista e acabou traduzindo o romance Woman on the Edge of Time, da Marge Pierce, e atualmente ela está traduzindo Simians, Cyborgs and Women para a Aliança Editorial. E esse é exatamente o mote para a nossa conversa de hoje, porque nesse livro está o Manifesto Ciborgue. Então, a gente conversando juntas, a gente pensou que seria oportuno, que ela está imersa no livro, seria oportuno, então, aproveitar essa imersão para a gente poder montar esse ciclo de leituras. Então, eu queria fazer algumas perguntas para a Helen, para a gente entender o que é esse trabalho e por que vale a pena ler ainda hoje o Manifesto Ciborgue. A primeira pergunta que eu te faria, Helen, o que é o Manifesto Ciborgue? Bueno, como bien dijiste en la presentación, el Manifiesto Cyborg es un encargo que le hacen a Donna Haraway a principios de los años 80 para que defina cuáles serían los lineamientos, las líneas que debería seguir unas políticas del feminismo socialista, ¿no? Entonces ella le encargan 5 páginas y escribe el manifiesto este que no tiene 5 páginas, como todas sabréis, que se transforma en uno de los escritos estrellas, ¿no? De Haraway, se hace digamos, famosa gracias a este manifiesto cyborg.
¿Por qué es tan importante? Aparte de el momento en el que Donna Haraway escribe este texto, que es un momento donde hay dentro del feminismo una ola un poco de tecnofobia, ¿no? Frente al avance, ¿no? De las nuevas tecnologías, a mí lo que me parece interesante, que es lo que intentaremos hacer en esta oficina, es comparar lo que pasa, o sea, en ese momento histórico con lo que pasa hoy y cómo ese manifiesto lo podemos leer desde hoy y desde ese momento, ¿no? Cómo lo podemos leer y no solo para ayudarnos a entender y actuar en el presente, sino también para poder llegar a entender o pensar eh, ¿qué es justamente el manifiesto cyborg? ¿Por qué lo digo? Y ahora, como bien has comentado, estamos haciendo para Alianza Editorial una nueva traducción de este libro, que es Simian, Cyborgs and Women, que es donde sale, que está publicado en el año 91, como siempre todos los textos de Haraway, todos los libros de Haraway es una recopilación de artículos, y en este artículo está, el capítulo 8 es el manifiesto cyborg, y luego el capítulo 9, conocimientos situados. Conocimientos situados sería el ensayo, digamos, hermano, ¿no? Están uno detrás de otro. ¿Qué pasa? Este libro se traduce al castellano, ¿no? Y la traducción que se hace específicamente, aparte de que el nombre del libro no es el mismo, desaparecen los simios. Y los simios son reemplazados por cyborg, los simios son reemplazados por la palabra ciencia, ¿no? Lo cual ya plantea unas distancias terribles frente al texto que escribe Haraway, sino que además esta traducción que se hace al castellano es una traducción que por lo que yo he podido comprobar ahora que he hecho esta nueva traducción, se aleja en algunos puntos de manera radical de lo que está diciendo Haraway, al punto de que en algunos momentos una afirmación se transforma en una negación. Entonces, mi gran inquietud frente a este manifiesto, digamos, que es casi un icono en las ciencias sociales, en el mundo del arte, en las políticas feministas, es cómo lo hemos leído, cuando lo hemos leído en español, ¿qué hemos leído? Y sobre qué texto hemos basado una serie de discusiones y afirmaciones. Y de ahí viene también el querer compararlo con los textos que está escribiendo, primero también con textos de la época, como por ejemplo con el texto de Conocimientos Situados, sino también con el Manifiesto Xtuluceno, que es del año 2016, publicado en el 16, que es el tercer manifiesto de Haraway, lo cual también es muy relevante, y también con Seguir con el problema, específicamente el capítulo en donde ella empieza justamente hablando de los cyborgs, ¿no? Bueno, de los cyborgs, digamos en castellano, ¿no? Entonces, a mí me han venido muchas personas a decirme, ¿pero qué está diciendo Haraway? ¿Por qué? Si queréis ahora, les leo una pequeña cita, lo voy a hacer muy corto para que... Mientras que en el manifiesto cyborg, Haraway dice literalmente, un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Hasta aquí, manifiesto cyborg 1984. 2016, seguir con el problema. Haraway dice, los cyborgs son parientes paridos después de la Segunda Guerra Mundial. Los cyborgs no son máquinas en ningún sentido, ni tampoco híbridos de máquina y organismo. De hecho, no son híbridos en absoluto. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es que Haraway no se ha acordado de lo que escribió o es que sabe que hemos leído otra cosa? O eso y además vivimos en otra realidad. ¿Cómo lo leemos hoy? ¿O cómo puede ayudar? ¿Cómo leemos hoy al manifiesto? Y cómo el manifiesto nos puede ayudar también a leer nuestra realidad. Eso es un poco con mucha ambición lo que me gustaría que conversáramos en nuestro taller. Que bom. E como você pensou, então, as 4 sessões de encontro que a gente vai ter? Ajá, ok. Primero, todas las sesiones van a ir acompañando al manifiesto otros textos, ¿no? La primera sesión, el texto que la va a acompañar es una conversación que tiene Donna Haraway en donde justamente habla sobre el manifiesto, que es la conversación que tiene con Kerry Wolf. Y aquí vamos a hablar bien de las entrañas del manifiesto, ¿no? Cuando ella nos dice que el lenguaje es la tecnología de los cyborgs, ¿no? Cuando ella nos habla de las políticas feministas de afinidad en contraposición a las políticas feministas identitarias,
¿Qué pasa hoy? ¿Cómo leemos las políticas identitarias? ¿Cómo las llevamos a cabo? ¿No? Comparar un poco también eso. La segunda sesión hablaríamos de justamente los conocimientos situados, este texto hermano, ¿no? del manifiesto Sibor, y ahí hablaríamos de cómo lo que está planteando también en el manifiesto Donna Haraway es cómo serían una ciencia feminista, ¿no? Y la tercera sesión vamos a hablar de la ciencia ficción, porque hay un componente fundamental en el manifiesto, que es cómo Haraway empieza a trabajar en esto que hoy llama la SF, ¿no? Antes la SF era la ciencia ficción, ahora SF son muchas cosas más, también hablaremos de eso, pero también de los textos de ciencia ficción que ella menciona y que utiliza como argumentos en el manifiesto. Y por último, la última sesión ya va a ser ya una comparación directa, bueno, una lectura paralela, perdón, una comparación, una lectura paralela entre seguir con el problema, ¿no? Específicamente estas dos citas que acabo de leer, ¿no? ¿Qué pasó hoy con el cyborg, ¿no? ¿Dónde está hoy el cyborg? Y ahí también leeremos el manifiesto chuluceno, ¿no? Y haremos, ya al final de la oficina, ya habremos hecho todas unas lecturas del manifiesto y junto con otros textos de Haraway que nos permitirá quizás leer el manifiesto chuluceno desde muchos lugares, ¿no? Porque es un texto que es solo una página, pero que es riquísimo, ¿no? Tiene muchísimas capas. Que bom, que bom. E eu queria te fazer uma outra pergunta, uma última pergunta, que é: como é traduzir a Donna Haraway? Es muy divertido, muy emocionante, muy divertido. Yo me he inventado esta tradición, digo yo, que es traducir Donna Haraway, y es fascinante realmente, justamente por lo que hace con el lenguaje. Ella nos dice, el lenguaje es la tecnología de los cyborg. Bueno, ¿qué hace Donna Haraway con el lenguaje? Y sobre todo, ¿qué nos provoca? ¿No? ¿Qué nos provoca? ¿Cómo nos hace chocar con esta cosa de querer entenderlo todo? Y querer entenderlo desde nuestro lugar de razón occidental es abarcarlo, poseerlo, controlarlo. No podemos hacer esto con el lenguaje que utiliza Haraway. Entonces, ¿cómo te abre otras puertas para jugar con el lenguaje, ¿no? Aprender de dónde vienen las palabras, cómo se pueden formar otras formas, otros discursos también, ¿no? ¿Por qué nos chirría tanto, como se dice en España? Chirría cuando algo te hace como, a ver, no entiendo, ¿no? Y la gente se molesta mucho. Es Sim. fascinante traducir. Además porque te metes de una manera en el texto que, claro, imagínate que yo cuando traduzco estoy buscando cada una de las palabras que ella está utilizando, cómo las podemos decir en castellano, ¿no? Y muchas veces es imposible, entonces, ¿qué me invento? ¿Qué me invento? ¿No? Entonces es como un tipo de traducción en de la tradición es casi total, digamos, ¿no? Por eso es tan divertido. Sim. E como você se aproximou do trabalho da Haraway? Agora te ouvindo, fiquei curiosa de saber isso. Cuando estaba estudiando el doctorado en sociología, que nunca presenté la tesis, pero conseguí el máster, ahí conocí Donna Haraway. Yo creo que uno de los primeros textos que leí fue, o por lo menos que leí con mucha pasión, fue, nunca me acuerdo, las promesas de los monstruos. No sé cómo se dice en portugués, las promesas de los monstruos, políticas para otros inapropiados, inapropiables, que justamente sigue con la conversación que inició en el manifiesto. Este es un texto del 92, en donde nos habla directamente de las políticas de afinidad, donde plantea la metáfora de la difracción, que es algo que yo estoy trabajando ahora muchísimo a nivel de prácticas pedagógicas, cómo aplicar bueno, cómo utilizar, cómo jugar más bien con la difracción para romper estas diferencias entre sujeto y objeto en las prácticas pedagógicas. Eso es lo que provoca Haraway, ¿no? Te provoca, hace, no sé, 25 años que estoy leyendo Haraway y cada vez te puede provocar cosas distintas, ¿no? Sim, é. E daí você, bom, então você leu esse primeiro texto e depois como é que você veio a traduzir, começar a traduzir a Haraway? Como Porque cae un encargo en la universidad yo estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona, entonces viene un encargo de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, que tenían una parte editorial y querían publicar El Testigo Modesto. Evidentemente nadie quería hacerse cargo de traducir El Testigo Modesto. Yo me atreví y hice una mala traducción,
Bueno, una traducción con la que yo nunca estuve completamente feliz, digamos, pero que afortunadamente las compañeras de Argentina la han vuelto a traducir ahora con otro nombre, Al Testigo Modesto, las compañeras de Rara Avis Editorial. Y así, bueno, imagínate, ya me metí en uno de los textos más difíciles de Haraway a traducirlo en una época en donde casi no usábamos internet. Entonces trabajaba con diccionarios, mi hermana es traductora, trabajaba con los diccionarios de mi hermana y era muy loco, sí. Sí, sí. Ah, que bom, estou curiosa para a gente começar e muito feliz também da gente estar fazendo essa outra colaboração, essa segunda colaboração. E a gente se vê então no dia 21 de junho. Obrigada. Muchísimas gracias.